Recorrí miles de kilómetros desde el árido corazón de Texas hasta los verdes suburbios de Nueva Inglaterra, solo para abrazar el nuevo hogar de mi hija, a la que había educado con el sudor de mi frente, renunciando a cualquier capricho propio. Pero al llegar, ella me susurró con voz temblorosa: no le cuentes a nadie que eres mi papá. Di que eres un antiguo conocido de la costa oeste. Ese rechazo me dolió como una herida abierta, oponiéndose al amor puro que le había dado contra su temor a mostrar un origen humilde. Pronto lamentaría esa farsa, pues las repercusiones de su engaño derrumbarían su fachada impecable. El murmullo de Sofía rasgó la apacible tarde de julio como un trueno lejano. Me encontraba junto a mi camioneta destartalada, con una mano aún aferrada al picaporte y la otra extendida hacia mi mochila raída. Habían sido 4 días agotadores cruzando llanuras interminables de Nuevo México y las montañas brumosas de los Apalaches, y este era el saludo que me esperaba. El sol poniente teñía de oro los prados meticulosamente recortados, los garajes relucientes y los vehículos elegantes que hacían que mi viejo cacharro pareciera un fósil. Sin embargo, las palabras de Sofía helaron esa escena idílica. De acuerdo, hija, respondí con tono neutro, sin dejar traslucir el nudo en el estómago. 40 años dedicados a ella, jornadas interminables en la obra, sacrificando mis ahorros para pagar sus estudios y sus ilusiones. ¿Y ahora, un simple conocido de la costa? La decepción me quemaba como arena caliente. Ella se interpuso entre mí y la vista de las casas vecinas, con su falda vaporosa mecida por el viento suave. Todo en Sofía exudaba refinamiento, el cabello impecable, los accesorios sutiles, la seguridad que otorga la opulencia. Solo sus ojos traicionaban el pánico, lanzando miradas furtivas a las residencias adyacentes. «Qué día tan agradable para un viaje largo», intervino el vecino, aproximándose con una amabilidad sincera mientras se frotaba las manos manchadas de hierba. Su máquina de podar yacía inactiva a sus espaldas, emblema de esa existencia suburbana pulida. Esforcé una sonrisa en mi rostro envejecido por el sol y el trabajo. Sí, un trayecto extenso desde el Pacífico. Las frases sonaron extrañas en mis labios, como si recitara un guión ajeno. Ahora participaba en la representación meticulosa de la vida de mi hija. El hombre cabeceó con entusiasmo y divagó sobre el sol californiano, mientras yo me sentía como un extra olvidado en el set. Al finalizar el intercambio, noté el desahogo palpable de Sofía. Su cuerpo se relajó ligeramente, aunque seguía vigilando la calle por si surgían más curiosos. Agarré mi mochila deshilachada, compañera de décadas en canteras y andamios, y me la colgué al hombro. El vecino se retiró a su jardín inmaculado, y el zumbido de su podadora sofocó el eco de mi desilusión, que se fragmentaba en silencio. Sofía avanzó hacia la entrada, sus zapatos de tacón repiqueteando sobre el pavimento liso. «Vamos adentro», dijo. La seguí por el sendero flanqueado de rosales simétricos, como extraídos de un catálogo de jardinería. Cada zancada me distanciaba del padre que había recorrido el país por amor y me aproximaba al impostor que, al parecer, debía encarnar. La puerta de entrada se erguía ante nosotros, nívea y majestuosa, como el umbral a un reino donde yo era un intruso. Mis dedos ásperos oprimieron la tira de la mochila mientras Sofía manipulaba las llaves con prisa. Detrás, el ronroneo constante de la podadora marcaba el ritmo de mi metamorfosis de progenitor a mero visitante. Sofía abrió y penetré en un espacio que evocaba una galería de arte contemporáneo titulada La vida de los privilegiados. El fresco del climatizador me azotó el rostro, trayendo un perfume sintético a lavanda en vez del aroma reconfortante de guisos hogareños. «Carlos está en su estudio cerrando unas negociaciones», explicó Sofía con una jovialidad forzada. «Ven, te muestro las dependencias». La acompañé por salones que podrían haber salido de una publicación de arquitectura, sofás inmaculados, formas geométricas, tonos serenos, todo orquestado con precisión quirúrgica. Mis botas polvorientas resonaban con torpeza sobre las tablas de roble, anunciando mi presencia discordante en ese santuario de perfección.
Las murales narraban una crónica selectiva, imágenes enmarcadas en la chimenea y los corredores mostraban a la familia de Carlos surfeando en Hawái, idilios en cruceros por el Mediterráneo, los chicos en ceremonias de colegios exclusivos, poses formales en marcos de lujo. Ni una sola mención a mí. Muchas historias en estas paredes, comenté con voz calmada. Sofía titubeó por un segundo. Esa es de nuestro periplo por la Riviera Italiana el año pasado. Carlos sabe elegir los sitios más exclusivos. En la cocina, las superficies de granito resplandecían bajo luminarias colgantes que valdrían una fortuna. Sofía apartó con rapidez un paquete de mis bizcochos integrales con nueces de la encimera hacia un armario. Hasta mis obsequios eran relegados al olvido. Ahora vamos con una alimentación baja en carbohidratos, justificó sin cruzarme la mirada. Pero los pequeños podrían catar tus dulces. Quizá, repliqué, dejando que la palabra colgara como una duda suspendida. Carlos surgió como por arte de magia, con el móvil aún adherido al oído. Alzó un índice, el gesto típico de los ejecutivos que priorizan el mundo corporativo. Al finalizar la charla, su sonrisa fue un ensayo impecable. Nos complace tu visita, Javier. Sofía me ha contado tanto de ti. Su saludo fue enérgico, dosificado para proyectar dominio sin intimidar. Todo en él proclamaba triunfo, el traje a medida, el cronómetro de oro, la manera en que deambulaba por la morada como soberano absoluto. ¡Qué residencia tan espléndida!, observé, rozando la barra de granito. Una estructura firme. Un destello cruzó los ojos de Carlos ante estructura. Por supuesto, Sofía debió haberle revelado cómo se financió esa adquisición, pero admitir mi rol empañaría su relato pulido. Sofía tiene un ojo infalible para el diseño, contestó con elegancia, desviando el mérito de realidades molestas. La alcoba para huéspedes parecía un aposento de resort de 5 estrellas, sábanas niveas, lienzos abstractos, una nota en la cómoda con un bienvenido en cursiva refinada. Ningún toque personal, ninguna indicio de que el ocupante había forjado esa realidad. Deposité mi mochila sobre el edredón inmaculado, el lienzo ajado contrastaba como una mancha en la seda. Desde la ventana, avisté al vecino aún afanado en su vergel, encarnando su ideal de orden suburbano. El timbre del móvil de Carlos irrumpió en la quietud. Otra urgencia laboral que demandaba su presencia inmediata. Sofía se detuvo en el umbral, esquivando mi equipaje y mi expresión. La comida es a las 8, indicó. Relájate. Relajarse en un cuarto diseñado para la impersonalidad. El salón comedor relucía bajo un candelabro que lanzaba reflejos danzantes sobre copas de cristal y vajilla fina, alineada con exactitud castrense. Ocupé mi puesto al final de la mesa, aislado del núcleo familiar en el otro extremo. El mensaje era inequívoco, yo orbitaba en los bordes de su existencia escenificada. Carlos dominaba la cabecera como un CEO en consejo, seccionando un solomillo premium con maestría. Sofía actuaba como coprotagonista ideal, repartiendo platos y guiando el diálogo con gracia de anfitriona consumada. Los jóvenes de 16 y 13 años apenas alzaban la vista de sus dispositivos, con cables colgando pese a la norma de desconexión en comidas. Solo mi nietecito de 3 años me ofreció un afecto genuino. Desde su asiento elevado, extendió sus manitas regordetas hacia mí, con una sonrisa radiante e ingenua. En ese ambiente de poses, su gesto fue el único auténtico. Me ascendieron a director ejecutivo hace unas semanas, proclamó Carlos con el orgullo de quien acostumbra a titulares grandiosos. Ahora podremos indulgirnos más. Sofía lo contempló con devoción simulada. Anoche fuimos a la subasta de arte de Elena. Figuras intrigantes, un banquero de Boston y el fundador de una startup que acaba de cotizar en bolsa. Enumeraba como si coleccionara trofeos de élite. Cada lazo influyente era un pin en su ascenso social. El chico mayor gruñó algo ambiguo. La menor solicitó permiso para retirarse prematuramente. Yo también he tenido un año fructífero, intercalé en un respiro.
culminé la restauración de la finca López, refuerzo total de bases, armarios personalizados en cada rincón. Mis palabras impactaron como guijarros en un lago sereno, generando ondas de mutismo tenso. El cubierto de Sofía se detuvo en el aire. Carlos escudriñó su copa, fingiendo fascinación por la etiqueta de un tinto añejo. Carlos, cuéntanos de esa adquisición corporativa, urgió Sofía velozmente, redirigiendo el flujo a aguas seguras. En instantes, mi intervención y mi legado fueron suprimidos. Carlos se explayó en tácticas financieras y tarifas horarias, mientras yo evocaba otras veladas, las de nuestra humilde mesa de formica, donde Sofía compartía sus aspiraciones académicas y yo estimaba horas extras para costear sus cuadernos. Las fiestas por su título, su primer puesto laboral, la llamada eufórica anunciando esta mansión es para nosotros, papá, un sitio donde reunimos a todos. Contemplé ese comedor donde reunir implicaba disimulo y familia ocultaba raíces. El pequeñín gorjeó y reiteró su gesto, rozando mi rostro con ternura pura. Al menos un alma en esa mesa distinguía la sangre verdadera. Carlos consultaba su pantalla entre sorbos, el fulgor azulado en sus lentes. Clientes globales, usos horarios distintos, compréndelo. Lo captaba a la perfección. En esta morada regían castas, y yo estaba por debajo de las transacciones transoceánicas. Sofía colmaba los vacíos con parloteo ansioso sobre cotilleos locales y agendas sociales. Los hijos replicaban con sílabas escasas. Desde mi rincón remoto, veía a mi hija capitanear esa sinfonía fingida, mientras mis bizcochos yacían confinados en un cajón. Al concluir la cena, el grupo se disipó como extras abandonando el plató. Carlos se eclipsó en su cubículo para asuntos críticos. Sofía subió al infante para su aseo nocturno. Los mayores se volatilizaron a sus cuartos con un adiós fugaz. Me ofrecieron la sala con tele o el retiro a mi alcoba. Ambas equivalían a soledad. La alcoba servirá, contesté, aunque el reposo era quimera. Sofía sintió aliviada. El aseo está al fondo del pasillo. Toallas frescas. Permanecí un instante ante la mesa vacía, escrutando las imágenes en la pared opuesta, sesiones fotográficas, escapadas exóticas, hitos colectivos, un archivo visual de su saga compartida. Yo ausente en todos. El insomnio me mantuvo despierto sobre el edredón níveo, fijo en el techo donde faros errantes trazaban siluetas efímeras en la quietud. Las 11 devinieron en la 1, y mi cabeza revolvía los diálogos vespertinos, la maniobra ansiosa de Sofía, las ilusiones de Carlos, la apatía de los nietos. La vivienda se hundió en mutismo. El zumbido del sistema de aire era un arrullo falso, mientras yo desgranaba cada frase, cada gesto evasivo que me excluía de su esfera lustrosa. Sentí el bulto de mi cartera contra el muslo, a través del pijama liviano. 40 años con esa piel curtida, y esa velada pesaba como plomo. No por el contenido pecuniario, nunca abundó, sino por los pliegos plegados en su interior, reliquias que mi progenitor me legó, guarda lo esencial cerca. Me erguí y extraje la cartera de los pantalones sobre la silla. La lámpara central era demasiado cruda, así que activé el flash del móvil. El haz pálido iluminó el primer folio, desplegado con devoción. Escritura de dominio, mi rúbrica audaz en negro, fechada hace 3 años. Titular mayor, Javier Morales. Inversión, $150.000. Participación, 75%. El nombre de Sofía figuraba en letra menor, 25% por su aporte modesto. 150.000, musité al vacío. Titular mayor. Mi autógrafo en cada folio. El clic del teléfono capturó cada hoja, constancia, aunque ignoraba su uso futuro. El segundo papel detallaba el desembolso inicial, mi cuenta exhausta. El tercero, facturas de la liquidación de mis equipos, 35 años de martillos y sierras convertidos en dígitos bancarios. La casa gimió arriba. Pasos. Alguien al baño, supuse.
Me petrifiqué hasta que se extinguieron, y prosiguió mi labor meticulosa. No precisaba validación, los datos eran míos. Mas verlos en jerga jurídica reavivó una verdad sepultada, entre lo justo y lo conveniente media un abismo. La garganta seca me impulsó a la cocina pasada la 1. Avancé sigiloso sobre el entarimado, eludiendo las zonas crujientes del tour diurno. El hielo del congelador repicó al verter agua purificada, insípida. Retornando, avisté la puerta de la utilería entreabierta. Sofía era meticulosa hasta la manía. Todo en su cosmos tenía nicho. Pero la meticulosidad implica legajos, y legajos, huellas. En un anaquel, entre jabones y ambientadores, una carpeta rotulada archivos vitales. Él las desveló hipotecas, coberturas y una réplica de nuestro pacto original. Carlos aparecía en pagos mensuales, pero la escritura revelaba otra faz. Fotografié con el rigor de quien ha inspeccionado blueprints por lustros, velando la solidez. Los pormenores cuentan en la albañilería, aquí, igual. Provisorio, repetí en susurro, hojeando los papeles. Nada evoca provisionalidad. El nombre de Sofía en minúsculas por doquier, el mío en negritas cabeceras. Esa era la narración veraz. ¿Quién poseía? ¿Quién cedió? ¿Quién erigió las bases para que otros prosperaran? A las 3 de la madrugada, poseía un archivo digital exhaustivo de mi estatus jurídico. El móvil indicaba 62% de carga. 32 capturas atestiguaban 3 años de una verdad económica que la sobremesa había esquivado. En la alcoba, me acomodé al filo del lecho, deslizando por las tomas de pactos y extractos. Pruebas formales de lo que mi alma intuía. No era un conocido californiano, era el soporte invisible de esa mansión, sepultado bajo velos de vanidad, más firme, sosteniendo la carga superior. El alba se coló por la ventana al depositar el aparato. El sueño arribó entonces, ya sea por fatiga o por la serenidad de la convicción irrefutable. La velada subsiguiente, Sofía proclamó con fervor una invitación a la reunión vecinal, como si delineara un plan táctico. El día lo había invertido en pulir la morada como un teatro, mientras yo asistía a Carlos en la poda de arbustos, ignorando la pesquisa nocturna. «Úsate esto, quedará mejor», ofreció alzando una camisa de Carlos, tela fina con sello de lujo asomando. «Integrarás más». Miré mi franela desteñida por lavados, sincera como cuero viejo, y la prenda impecable de Carlos, tan almidonada como su entorno. Por supuesto. La camisa ajena me constreñía en los hombros, alterando mi porte. En el espejo del aseo, me vi transmutado, un disfraz sobre mi esencia. Sofía surgió tras de mí, corrigiendo el cuello con dedos inquietos. «Recuerda, eres nuestro contacto de la costa». Nos unieron conocidos mutuos. Sé breve. Su imagen reflejada delataba el estrés de tantas ficciones. Anhelé confrontarla con los legajos, la titularidad, las sesiones financieras, pero sus manos trémulas me disuadieron. Sofía se asfixiaba en su red de mentiras, arrojarle verdad la ahogaría. El jardín colindante era un paraíso editorial, faroles entre olmos centenarios, una parrilla exterior que superaría el valor de mi camioneta. Muebles dispuestos con arte casual de escenógrafo pro. El dueño, Miguel, nos acogió con cordialidad medida, supervisando chuletas que valdrían una fortuna. «¿Cómo marcha tu firma de bienes raíces?», inquirió. Sofía ya había forjado mi perfil ilusorio. «Colaboré en esta propiedad», señalé hacia su linde. Sofía tosió como un vehículo renqueante. «Javier, describe el sol de la costa». El coloquio me rodeó como un río desviándose, chalets en las playas de Men, tácticas para colegios de élite, cosechas de viñedos en giras europeas. Oí sumas casuales por salidas que eclipsaban mis ingresos anuales. Los veía encarnar la abundancia como intérpretes, fieles a su libreto. Laura, la animadora comunitaria, lucía su posición como un collar. Cada oración pulida para maximizar brillo. Pensamos en clases particulares para Lucía.
El ingreso a Yale es feroz. Elena asintió solidaria. La pareja del terapeuta nuestro maneja candidaturas para linajes neoyorquinos. Las redes lo son todo. Diego, quien supuestamente edificó una app millonaria, hablaba en cifras astronómicas como del tiempo, sorbiendo un trago exclusivo. Su saga de auge parecía un discurso motivacional en barbacoa. El truco Estimín en la expansión, exponía a Carlos, quien absorbía con codicia estratégica, midiendo su escalada. Intenté insertarme, el año previo, monté un soporte base que evitó al propietario 40.000 en fixis estructurales. Asesoría en edificación, acotó Sofía Rauda. Área nicho. Pero el daño estaba hecho. Los ojos de Miguel se afilaron. ¿Edificación? Diferente a los inmuebles. Técnicas variadas, fundamentos idénticos, navegué el laberinto ficticio de Sofía. Me especializo en bases, velando que lo subterráneo sea inquebrantable. Sofía se interpuso, virando a meteoros y periplos. Mas todo revertía a finanzas, rango, alianzas, la divisa de su burbuja curada. No lo sueltes todo, papá, siseó Sofía en un alto, mientras reían de averías en un velero. Aquí juzgan en segundos. Papá escapó como un desliz y escudriñó ansiosa, pero el jaleo lo ahogó. La noche progresó, y vi su teatro de prosperidad, diálogos coreografiados de logros, alusiones a compras opulentas como sellos de superioridad. No meros residentes, un auditorio, midiéndose en el perpetuo drama de estatus residencial. La camisa prestada me oprimía más con las horas. No era de ese elenco, olvidaba mis réplicas en su farsa de existencias ideales. El alivio de Sofía al partir fue palpable. Su gesto festivo duró hasta el último adiós. Cruzamos el brezal impecable que separaba su esfera de la realidad. Las carcajadas vecinales se diluyeron como ovaciones de un montaje ajeno. Sofía desechó la máscara al ingresar. El hastío sustituyó la pose, como una estrella descendiendo del tablado. Carlos evaporó a su estudio por contactos globales, dejándonos en el recibidor, donde un silencio opulento nos envolvió. Necesito oxígeno, declaré, no del todo falso. La puerta del cobertizo estaba entreabierta, retenida por la brisa. Por la grieta, estantes ordenados y sombras angulares de paquetes. Algo me atrajo, quizá la búsqueda de autenticidad en esa galería de apariencias. Me colé y accioné la pera de la luz. El resplandor crudo expuso el régimen de Sofía, ornamentos festivos por aposento, prendas estacionales por medida, utensilios hortícolas en fila castrense. Todo en órbita, todo funcional en su engranaje perfecto. Pero tras los paquetes decorativos, semioculto por festones arrollados, un cartón con inscripción manuscrita de Sofía, recuerdos antiguos, como si el pasado expirara. Lo arrastré. Polvo danzó en el haz como espectros de épocas idas. El cartón cedía por los años, bordes erosionados. Al destapar, el continuum temporal se dobló. Fotografías, montones, relatando una existencia que casi creí borrada de su memoria. Sofía a los 7, desdentada, radiante junto al bagre capturado en el Río Grande. Sofía a los 11, solemne y altiva, en su primer overall de softball. Yo le mostré a batear tras la pérdida de su madre. Sofía a 17, con birrete, mi brazo en su espalda. Lágrimas de triunfo en esa toma, alegres por sortear las sombras unidos. Mis palmas vibraron al manipular cada estampa. Eran fragmentos de cuando éramos suficientes mutuamente. Antes de que el prestigio y el visto bueno vecinal midieran el mérito, antes de que yo deviniera el tabú garajeado en embustes. Bajo las imágenes, hallé reliquias olvidadas, el inicial bate de softball que adquirimos, tieso por el tiempo pero resguardado. Una nota del Día del Padre en cartón y lápices de colores, Sofía a 9, el papá más genial. La admisión universitaria, con mi billetito de enhorabuena plegado. Lo desenvolví, reconociendo mi caligrafía juvenil, recuerda quien te respalda siempre.
Tus raíces son firmes, erigidas en cariño, no solo en ambiciones. Tuyo eterno, papá. La conservó, exhalé al garaje mudo, pero la sepultó aquí. Cada tesoro intacto, más exiliado como vergüenza. El bate que le obsequié al envidiar a los niños en el campo, las llaves que le di al terminar secundaria. Para que nadie te repare nada, sin prever que ella me repararía a mí. Ahí yacía nuestro vínculo, custodiado pero desterrado al almacén. Amor catalogado, no expuesto. Pasado admitido, no festejado. Contemplaba el núcleo de mi hija, confinado tras bolas navideñas y latas de combustible para la podadora. Tomé la foto del río, reviviendo ese sábado idílico donde el duelo por su madre nos liberó. Sofía pescó un ejemplar colosal y festejamos con refrescos y frutos secos mientras el ocaso doraba el agua. Te entreguélo todo, le dije a la infante sonriente. Y tú me das este cobertizo. Más al articularlo, supe la injusticia parcial. Sofía atesoró esos ecos cuando pudo incinerarlos. Los ocultó cuando pudo erradicarlos. Quizás este rincón era destierro o refugio seguro para un padre amado pero no proclamable. Reacomodé todo con esmero, salvo una estampa, Sofía y yo con nuestro trofeo, sonrientes como vencedores mundiales. Esa la inserté en mi cartera junto a las escrituras. 2 géneros de evidencia, pero evidencia. Apagué la luz, envolviendo el cobertizo en penumbras suaves. Me detuve, abrazando las 2 facetas de Sofía, la niña dependiente y la adulta que enmascara esa dependencia. Afuera, el eco festivo se había evaporado, dejando solo mis pisadas en el hormigón y el siseo de confidencias ancestrales reposando. El sábado vespertino me trajo una lucidez inédita desde mi arribo. La mañana fluyó serena, la familia holgaba tardío, recobrando de su rol social, mientras yo paseaba el barrio con ojos renovados. Cada prado esculpido, cada acceso pulido, cada emblema de su Edén fabricado se transmutaba visto como dueño, no como paria. A las 3, Sofía partió de compras con los infantes, y Carlos se ausentó a su torneo de golf con esos mismos jueces de anoche. La mansión se sumergió en una quietud diurna, otorgándome el aislamiento para un trámite crucial. Me instalé en la alcoba sobre el lecho, móvil en mano, hurgando contactos hasta hallar el idóneo. Luis Ramírez, letrado. Colaboramos en una transacción pasada, cuando Sofía aún valoraba la ayuda paterna. Luis, soy Javier Morales. Revisa el título de la finca en Elm Street, en Greenwich. Quiero dilucidar mis prerrogativas como titular principal. Su tono era el profesionalismo cálido de antaño. Claro, Javier, tengo tu dossier. ¿La que financiaste mayoritariamente para tu hija? Precisamente. 75% por mi desembolso inicial de 150.000. Oí folios al revólver. Extendí mis copias sobre el edredón, capturando cada página en charla. La luz meridional iluminaba rúbricas, montos, estipulaciones que afianzaban mi rol. Sin tu aprobación, elucidó Luis con tacto experto en querellas domésticas, no alteran participaciones, ceden dominio ni deciden finanzas clave. Retienes dominio absoluto como titular. Me incliné con pluma sobre un cuaderno hallado en el escritorio. ¿Opciones para invocar eso? Jurídicamente, podrías reclamar posesión plena ya. Los ocupantes actuales serían arrendatarios informales. O exigir endoso para refinicios, impulsar venta o pactar arrendamiento formal. Sus términos encajaron como engranajes precisos. No revancha, sino equidad. No saña, sino nitidez sobre pertenencias. No es rencor, Luis. Es para que vean los pilares reales de esta unión. Lo capto, Javier. Litigios familiares demandan delicadeza, pero tu base es rocosa. ¿Preparo formalidades? Ordené las capturas en mi dispositivo mientras debatíamos cronogramas y pasos. Cada foto encarnaba un ángulo de mi aporte, vouchers iniciales, pactos primarios, adendas que Sofía y Carlos ignoraron. Medito los siguientes movimientos.
Te contacto lunes entrante con resolución. Al desconectar, reposé en la alcoba silente, circundado de constancias jurídicas. 4 días atrás, crucé el país soñando reencuentro filial. Ahora, atesoraba dossiers probando que poseía la mayor tajada de su nueva persona. La paradoja me divertía. Sofía me rogó silencio sobre paternidad vecinal. Ignoraba que no precisaba su aval. Era el propietario del tablado de su comedia social. Puertas vehiculares tronaron en el Raibwa, con Sofía orquestando a los niños en las compras. Reorganicé los pliegos, los guardé meticulosos, encajé el móvil y emergí justo cuando Sofía ingresaba con caldos premium y vegetales bio. ¿Qué tal tu jornada, papá?, indagó con calidez rutinaria, asumiendo dinámicas familiares predecibles. Bastante fructífera, repliqué auxiliándola con las bolsas. Aterricé gestiones clave. Sofía sonrió complacida, creyendo su itinerario semanal intacto. Excelente. Carlos y yo planeamos el refugio lacustre con los chicos mañana. ¿Molesta custodiar la casa un día? Cabeceé con fingida docilidad paterna, encantado de supervisar. La ironía de velar mi heredad era hilarante, emblemática de nuestro desajuste. A las 7, el todoterreno premium se perdió en la avenida, transportando la troupe de Sofía a la escapada lacustre urdida por nexos de Carlos. Quedé en el pórtico despidiendo como yerno útil, para luego virar a la morada, esa que me pertenecía en esencia. Por primera vez, deambulé por las estancias sin rol de forastero, sin pisadas temerosas en el roble, sin ojeadas cohibidas a fotos excluyentes, sin simular pertenencia a lo que financié. El cambio fue tenue pero hondo, como enderezarse tras décadas agachado inadvertidamente. La cocina me obsequió aparatos de élite y un frigorífico rebosante gracias a Carlos. Escogí un lomo alto, corte que superaba mi gasto semanal alimentario. Esa noche clamaba celebración, aunque solo yo la comprendiera. Sal, pimienta, bastan para una carne noble, pese al arsenal de condimentos exóticos de Sofía para impresionar. Calenté la paellera de fundición, el único utensilio práctico entre cacharros decorativos, y oí el crepitar veraz de la cocción simple. Así te placía de niña, le dije a la cocina desierta, recordando a Sofía a los 13. Antes de cruceros y bio, antes de ensaladas gourmet y tendencias, la remembranza trajo lecciones culinarias post-viudez. Descubrimos que un plato unido sanaba lo que las palabras no tocaban. Su plato predilecto, lomo con patatas al horno. Nada sofisticado, solo sustento cocinado con devoción. Llevé el plato al jardín, donde el mobiliario exterior valdría mi primer vehículo. El sol crepuscular lo doraba todo, incluido el césped experto, mantenido con fondos indirectos míos. El lomo sabía puro, directo, gratificante como los mesones modestos logran, no los templos gastronómicos. Pensé en la manía reciente de Sofía por las dietas restrictivas, las cenas temáticas para impresionar, como había reemplazado nuestras comidas enceras por rituales de estatus. Pero esa noche, en mi mansión, comí como siempre, con gratitud por lo construido, no por lo aparentado. Mientras masticaba, el sol se hundió, tiñendo el horizonte de púrpura. La casa, silenciosa y mía, parecía exhalar un suspiro de alivio, como si reconociera al verdadero guardián. Recordé las noches en nuestro viejo bungalow texano, donde Sofía y yo planeábamos su futuro alrededor de una mesa coja, soñando con días mejores. Ironía suprema, esos sueños se materializaron aquí, pero ella me había convertido en el fantasma de su éxito. No más. Al amanecer, con el café filtrándose en la cafetera de diseño, otro lujo que yo subvencioné, llamé a Luis de nuevo. Adelante con los papeles. Quiero formalizar mi titularidad. Es hora de que Sofía entienda que los cimientos no se ocultan, se honran. Los días siguientes transcurrieron en una danza tensa. Sofía retornó del lago con anécdotas de diversión familiar, ajena a la tormenta gestándose. Carlos, con su agenda atestada, apenas notó mi creciente confianza al moverme por su hogar.
Los niños, distraídos en sus mundos digitales, me trataban con la cortesía superficial de un pariente lejano. Pero yo ya no era el invitado invisible. Preparé cenas simples, guisos de mi recetario texano, y las serví en la mesa que financié, invitando a conversaciones sobre raíces, no solo sobre logros superficiales. Sofía fruncía el ceño ante mis preguntas sobre el pasado, desviando con prisas a temas neutrales. Una semana después, llegó el sobrecertificado de Luis, documentos notariados reclamando mi 75% de propiedad, exigiendo reconocimiento formal o procedimientos de desalojo. Lo dejé sobre la isla de granito una mañana, junto a una nota: hija, los cimientos que pusimos juntos merecen luz, no sombras. Hablemos como familia, no como extraños. Sofía lo encontró al mediodía, su rostro palideciendo al leer. Corrió a mi alcoba, papeles en mano, ojos llenos de pánico y culpa. ¿Qué has hecho, papá? Esto destruirá todo. Me senté calmado, sosteniendo la foto del río en mi cartera. No destruyo, Sofía. Revelo. Te di todo para que volaras, no para que me entierres. Esta casa es nuestra historia, no solo la tuya pulida. Lágrimas rodaron por sus mejillas, la primera grieta en su armadura. Carlos irrumpió furioso, exigiendo explicaciones, pero al ver los legajos, su bravuconería se desinfló. Esto es ridículo. Somos una familia. Lo seremos, respondí, cuando admitan que las familias se construyen en verdad, no en mentiras. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de reuniones con Luis, negociaciones tensas y confesiones nocturnas. Sofía, rota por la vergüenza, revivió recuerdos del garaje, admitiendo que los escondió por temor al juicio social, no por ingratitud. Quería protegerte de su desprecio, papá. Pero te herí más. Carlos, pragmático, propuso un arreglo: recompra de mi participación con plazos, reconociendo mi rol en escrituras revisadas. Acepté, no por codicia, sino por cierre. Vendí mi tajada, pero con una condición: fotos nuestras en las paredes y visitas regulares sin máscaras. Hoy, Sofía y yo paseamos por el barrio que tanto temía. Ella ya no susurra engaños, en cambio, presume de su padre constructor, el que erigió no solo casas, sino sueños. La camioneta destartalada ya no avergüenza, es un trofeo de resiliencia. Y en las cenas, mis bizcochos integrales comparten mesa con sus platos gourmet, recordándonos que los verdaderos banquetes son los de honestidad compartida. Al fin, los cimientos sostienen no solo techos, sino lazos que perduran.